Que el Señor les bendiga. Gracias al Padre por esta nueva mañana, por esta bendición de estar nuevamente juntos para poder invocar su nombre, para poder alabarle, para poder disfrutar de su presencia y también para poder aprender de su palabra. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo en nuestros corazones, por el entendimiento que nos está dando para este tiempo, según el afecto de su voluntad, según lo que Él tiene para nosotros, para este mundo. Él es bueno. Y quiero decirles que, bueno, anoche tuvimos la tercera sesión del entrenamiento del que anuncia los tiempos y estamos agradecidos y les animo a que continuemos hasta el final, aquellos que se inscribieron, para poder seguir abriendo el corazón y preparándonos. Recuerden que nada en Dios es en vano. Dios tiene grandes cosas para nosotros y está preparándonos para su misión, para su obra, para su causa. Así que le animo a que continuemos con esto. También quiero decirles que les había hecho un anuncio que íbamos a celebrar la Pascua. Sin embargo, vamos a celebrarla en el calendario del Señor, el calendario hebreo, el que Dios instruyó en su palabra. Y la fecha coincide con más o menos como la última semana de abril. Recuerden que cada inicio de año, según la Biblia, se da por la luna, que sea nueva, y también por la cebada, que esté completamente madura y pueda a partir de eso contarse el año. Para este año hubo que esperar un poco más de un mes a que la cebada estuviera madura allí en Israel y por tanto se empezó a contar el año un mes después. Y eso nos da para que celebremos la Pascua a finales de abril. Y no la vamos a celebrar entonces como el calendario católico, que es ahorita a finales de este mes, sino que vamos a celebrarlo a final de abril, como corresponde. Así que les pido excusas porque había hecho el anuncio mal, pero estoy hoy rectificándolo y pues anunciándolo que con la ayuda del Señor ese día vamos a tener una celebración bien preciosa. Bueno, y en cuanto a la palabra del Señor, hoy estamos en una serie acerca de lo que Dios ama. Y este ya es el quinto domingo donde vamos a ver otro tema según la Biblia, qué es lo que el Señor tiene en su corazón, qué es lo que Él ama según dejó escrito en su palabra. Y quiero recordarles así muy rápidamente lo que hemos visto este tiempo. El primer tema que vimos se llamó la verdad en lo íntimo, algo que Dios ama según el Salmo 51. También hemos visto cómo Él ama la misericordia. Hemos visto cómo el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Israel. Hablamos acerca de la alabanza. Hablamos que Él ama al dador alegre. Y hace 8 días vimos cómo Dios amó al mundo, por tanto, entregó a su Hijo. Y hoy vamos a continuar entonces con la quinta temática de esta serie. Y para descubrirlo, quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 21 al 33. Por favor, tome su Biblia y búsquelo. La carta de Efesios está en el Nuevo Testamento. Por favor, ubiquémonos allí. Capítulo 5, verso 21 al 33. Dice, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios esposos, como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra,
a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. ¡Qué bendición! Entonces vemos aquí que según el verso 25, Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la iglesia. Es un tema tan amplio en la palabra de Dios. Pero para iniciar yo quiero preguntarle, a ver, si usted tuviera la oportunidad de responder a la pregunta, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra el centro del propósito de Dios? ¿O qué suma de libros? ¿Usted qué respondería? ¿Qué libros tomaría? Quizás algunos dirán en los Salmos, está allí el propósito del Señor, otros siempre, generalmente se contesta que los evangelios, que cuando evangelizamos y una persona comienza a conocer al Señor, lo colocamos a leer el Evangelio del Juan, y bueno, podríamos responder varias, varias opciones, ¿cierto? Sin embargo, imagínense que en las palabras de Jesús, en boca de Jesús, solamente hubo 2 veces que él mencionó a la iglesia. Una vez fue cuando allí en Mateo 16:18 le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera vez que Jesús lo menciona y luego adelante va a mencionar allí en Mateo 18:17 acerca del contexto que está hablando que si el hermano tiene algo contra uno vaya y le reprenda delante de testigos. Y dice el verso 17, si no te oyere, ni oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fueron las únicas 2 veces que en boca de Jesús se habló acerca de la iglesia. Entonces, si nos remitimos únicamente a los evangelios, no tendríamos mucha información acerca de la iglesia. Y para esto, para entendimiento de nuestro papel después de la resurrección de Cristo, debemos de remitirnos a otros libros para entender el propósito de la iglesia. A veces nos remitimos únicamente a los evangelios, los cuales son hermosos, hablan nada más y nada menos que la biografía del Señor, sus milagros, su mensaje del reino de Dios, de la justicia de Dios, de cómo vivir a la manera de Dios, sin duda alguna está allí. Sin embargo, si nosotros queremos ser propositivos y decir cuál es mi papel hoy en día, tendríamos que ir a 4 libros para poder entender el propósito de la iglesia. Y estos 4 libros, lo que les voy a decir, le pido que usted lo considere dentro de su estudio. Y es que estos 4 libros son el corazón de la Biblia. Son 4 cartas donde está el propósito eterno del Señor. Y estos son Gálatas, la carta de Efesios, la carta de Filipenses y de los Colosenses. Aquí en estos 4 libros, en estas 4 cartas se concentra la voluntad de Dios. Vamos a encontrar cómo hay información acerca de antes de la fundación del mundo, acerca del propósito de Jesús al morir en la cruz y al resucitar, pero también, y al tema que nos congrega hoy, la iglesia. Si no existieran estas cartas de Pablo, especialmente estas 4, no sabríamos cuál es nuestro papel, la importancia que tiene la iglesia hoy en día. ¿Qué hacemos mientras Cristo viene? Y a veces tenemos un mensaje solamente del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados,
un día vendrá por nosotros. Mientras tanto, congréguense. Pero cuando accedemos a estas cartas, vamos a entender que qué bendición que Cristo haya muerto por nosotros, qué bendición que seamos salvos. Pero mientras tanto, tenemos algo que hacer, mucho que hacer, en Cristo, por supuesto. Y esto se hace a través de la iglesia. Dios tiene propósitos con nosotros no individuales, porque una es la causa, una es la obra de Dios, y Él actualmente, después de su resurrección, hasta el día de su venida, Él usa a la iglesia, muestra su gobierno a través de la iglesia, la cual es su cuerpo, como lo acabamos de leer. Entonces, si nosotros queremos empezar a entender qué es la iglesia, cómo actúa la iglesia, qué debería ser la iglesia, qué no debería ser la iglesia, debemos remitirnos a estas cartas de Pablo, donde a cabalidad va a mostrar cada uno de estos temas que nosotros como iglesia entendemos en Cristo. Pablo entonces es levantado para revelar el propósito de Dios completo. Si solo tuviéramos los evangelios, insisto, no podríamos saber entonces qué es la iglesia. Entonces vamos a mostrar un poco el panorama de estas 4 cartas, que es lo que nos habla refiriéndonos a la iglesia. La carta de los Gálatas hace un contraste entre Cristo y la religión. La carta de los Efesios nos va a hablar, el tema central de la revelación es la iglesia. Efesios es el libro por excelencia que nosotros como iglesia deberíamos estudiar, la carta de Efesios. Luego va Filipenses, que es experimentar a Cristo de una manera práctica, de una manera diaria, orgánica. Y Colosenses es el éxtasis de esta revelación, porque va a mostrar a Cristo como la cabeza de la iglesia, cómo funciona la mentalidad de Cristo. Y están colocadas estas 4 cartas en ese orden estratégico. Algunos de ustedes dirán, oiga, y la carta de Romanos, tan importante, esa revelación tan impresionante, desde luego. Pero sin embargo, cuando uno comienza a leer la carta de Romanos, hasta el capítulo 14 comienza a hablar de la iglesia. Y hay cosas maravillosas acerca de la justicia de Dios, etcétera. Pero el mensaje central está en estas 4 cartas. Corintios, otra carta de Pablo, nos va a mostrar problemas dentro de la iglesia, divisiones, celos, injusticias, etcétera, abuso de autoridad, mal uso de los dones, bueno, una cantidad de problemas dentro de la iglesia. Pero vamos a concentrarnos entonces en el mensaje y en el proceso de madurez que viene una iglesia. Entonces, Gálatas nos habla que no es posible vivir a Cristo y ser religioso. No puede ser. ¿Por qué? Porque no puedes vivir según tu carne, entendiendo por carne tu manera de vivir, tus deseos, y a su vez seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ambos deseos, uno de la carne y otro del espíritu, se combaten. Tienen ADN diferente. Por tanto, es muy difícil, no, imposible que vivas en la carne y quieras seguir a Cristo. No es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. Entonces, Gálatas, vamos a ver entonces que allí va a ser una comparación de las obras de la carne y el fruto del espíritu, y que estos están luchando contra sí. Y aquí habla entonces que cuando yo creo en Cristo, o digo creer en Cristo, sin embargo no abandono las obras de la carne que allí están escritas en Gálatas 5, le invito a que pueda leerlo más adelante, me convierto en un religioso. ¿Qué es la religión? Simplemente el mensaje de Dios, pero sin transformación en mi corazón, en mi manera de vivir. Eso es ser religioso. Y si tú llevas tanto tiempo recibiendo información, semilla del cielo, y pasan los años y ves que eres el mismo, podrías decir que eres un religioso, porque no ha habido transformación de vida en ti. Pero entonces hay una manera en que debemos nosotros matar a la iglesia de Gálatas. Y es como dice allá Gálatas 2:20 precisamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. La iglesia de Gálatas tiene que morir. La carne debe morir para nacer
al siguiente paso de madurez, que es la carta de los Efesios. Dios quiere que vivamos como Efesios dice, porque allí está la revelación central de la iglesia. Entonces debemos, uno, crucificarnos con Cristo para no competir con Él en la vida. Vuelvo a repetirlo, debemos crucificarnos con Cristo para que uno sea el que viva y no hallemos a dos personas viviendo dentro de un mismo templo, dentro de un mismo cuerpo. El que debe habitar nuestro cuerpo es el Espíritu de Dios y sus frutos son los que deben manifestarse. Entonces, la iglesia, ¿cómo sabes si eres miembro de la iglesia o no? Es muy fácil. Cuando tú aceptas al Señor y hay un nuevo nacimiento en tu espíritu, porque ciertamente debe haber un doble nacimiento en el hombre, uno el natural cuando sale del vientre de su madre y otra en su espíritu, esto solamente por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? Eso está en manos de Dios que da la vida, así como da la vida física, también da la vida en el espíritu, y Él produce dentro de nosotros ese acto de nacimiento y nos da un nuevo ADN, una nueva vida. Y con ese nuevo espíritu comenzamos nosotros a crecer. ¿Qué pasa en ese momento? Pasas a ser parte de una comunidad espiritual que se llama iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y el cuerpo de Cristo, a eso se le denomina iglesia. ¿Qué es iglesia? Simplemente el cuerpo espiritual de Cristo. Es decir, que si con ojos espiritual pudiéramos vernos, cada uno de nosotros pertenece a una parte del cuerpo. ¿Qué cuerpo? Es semejante al cuerpo físico que tenemos, con coyunturas, con manos, con brazos, con corazón, pulmones. Tú haces parte del cuerpo de Cristo una vez has nacido. Así que esto es lo primero que hay que tener en claro. Si has nacido de nuevo, haces parte de su iglesia. Entonces, ¿para qué está la iglesia? A veces creemos que la iglesia está para hacer la vida fácil a la gente. Es un lugar donde nos vamos a reunir. De hecho, todavía no entendemos el concepto iglesia, creyendo que es el templo. Y por eso cuando vino la pandemia, creímos que este agente, este cuerpo espiritual se detuvo, porque se detuvieron los templos. Sin embargo, los primeros siglos de la iglesia no hubo templo. De hecho, hemos estudiado de cómo hasta ahora Israel nunca recuperó su templo. Sin embargo, entonces se extinguió la iglesia. No puede funcionar la iglesia sin templo, todo lo contrario, porque estamos hablando que es un cuerpo espiritual. Nos encontramos en un lugar espiritual. Y para hacerlo físicamente, por supuesto, se alquila un salón, se compra un salón y allí nos reunimos. Sin embargo, la mentalidad que por años hemos tenido es que si no hay un templo, un lugar, entonces no estamos acondicionados para funcionar como iglesia. Es decir, si no hay un templo donde haya alguien que esté cantando con 2 cabinas de sonido, unos buenos músicos y un público, no puedo aplaudir. Esto no lo puedo hacer en casa, no. Necesito la iglesia, el templo. Si no hay un lugar así, entonces nos podemos sentar a escuchar la palabra de Dios. Eso tiene que funcionar en la iglesia, en el templo. Y por eso ve que los líderes somos los que más hemos fallado, porque al iniciar una reunión decimos, bienvenidos a la casa del Señor, lo cual es completamente erróneo, lo cual no ayuda al entendimiento de lo que somos como iglesia. Porque si nos dicen bienvenidos a la casa del Señor, entonces yo entiendo que allá es donde vive Dios. ¿En dónde? Allá en el templo, en la iglesia. Sin embargo, debemos sacar esto de nuestro vocabulario. Si decimos bienvenido a la casa del Señor, estamos hablando de nuestro propio cuerpo, de nosotros mismos. Somos la casa del Señor. Y esto que ha sido tan básico, no se ha podido comprender, compenetrar, interiorizar dentro de nosotros, saber que yo soy iglesia, yo soy el templo del Dios viviente, que Él no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que Él habita ahora en mí. Este es el nuevo pacto. Hechos 14:22 va a decir, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la iglesia
es quien manifiesta, ahora sí, todas las enseñanzas de Jesús. La manera de vivir, ese sermón del monte, ese mensaje precioso de Jesús, la manera de vivir en el cielo, en su iglesia. Esto se le llama el reino de Dios. Entonces, la iglesia sabe que a través de las muchas tribulaciones se entra al reino de Dios. Y esto debería ser clave. Saber y evangelizar con honestidad y decir, ¿tú quieres ser cristiano? ¿O quieres mejor entrar en el reino de Dios? Entonces muchos diríamos, amén. Bueno, prepárate para las muchas tribulaciones. ¿Y qué? ¿Eso está en la Biblia? Sí. Vuelvo a insistir, Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin embargo, la iglesia ha perdido el enfoque. Citamos a la iglesia a celebrar el Día de la Mujer, celebrar el Día de Amor y Amistad, celebrar Navidad, celebrar cosas que nada que ver, por supuesto siempre con la noble intención, y esto es una autocrítica porque por mucho tiempo pensé así, no solo pensé así, dirigí muchos eventos de esta índole, pero que nada tienen que ver con lo que es iglesia, fueron reuniones perdidas, no hubo transformación, y de hecho se cita a la gente para hacerla sentir bien. No podemos predicar como tan sinceramente, y pasó lo que pasa con las traducciones de la Biblia. A los escribas no les pareció que debería ser tan duro, no, quitémosle esto, aumentémosle esto, y no respetaron la originalidad del escrito. Y así no respetamos el mensaje del Señor. Y deberíamos de predicar, vas a sentirte muy mal siendo cristiano. Y cuando quieras entrar, ir más allá con Dios, entrar en el reino de Dios, que es algo más que ser salvo, vas a ser atribulado. Pero este mensaje no va a gustar mucho. Por eso procuramos predicar y hacer otro tipo de convocaciones. Esto nos está hablando específicamente Efesios, de entender cómo funciona la iglesia en lugares celestiales, o mejor, como dice en el original, en los celestiales. Es el lugar donde habita la iglesia, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego vamos a ver el libro de Filipenses, que entendemos cómo vivir en la fe. Esto es un cristiano ya más maduro, una iglesia más madura. Y el centro de Filipenses es cómo vivir, cómo tener una fe mayor. Por ejemplo, el verso Filipenses 1:20 y 21 va a decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí vamos a entender cómo la iglesia debería preparar al mundo y prepararnos nosotros mismos acerca de cómo vivir en la tierra, pero también cómo prepararnos para la muerte. Y es un tema que no es común. Sería interesante poder reunirnos próximamente para hablar un tema que sí o sí todos vamos a enfrentar, la muerte. Entendiendo por muerte que este cuerpo se desgastó y tuvo que abandonar la tierra, pero continúa nuestra existencia en Cristo. Nuestra alma y nuestro espíritu son eternos, pero no se predica mucho acerca de esto. Por eso le tememos tanto a la muerte. Sin embargo, encontramos aquí en Filipenses un hombre más maduro, una iglesia más madura que dice, el vivir es Cristo. ¡Qué bendición! Pero el morir es ganancia. ¿Quién de nosotros considera una ganancia morir? Siempre lo vemos como una mala noticia. Y no quiero hacer este comentario suelto, ni con indolencia, porque ciertamente duele en el alma que un ser querido se vaya, por supuesto. Duele cuando un hijo parte antes que un padre. Duele cuando algún cónyuge parte, cuando alguien cercano, algún amigo. Por supuesto que tenemos un dolor en el alma. Pero ese dolor debe ser un dolor. A ver, ¿alguna vez usted se ha clavado alguna espinita? ¿Lo ha picado alguna oveja? Y ese dolor, cuando te sacan esa espina, que te duele, pero estás sintiendo un alivio. Ese dolor momentáneo, eso debería ser el dolor de la muerte. Nos duele ya no poder verte. Pero es un alivio, porque el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vas a estar ahora cara a cara con el que murió por ti, por el que amamos, por el cual estamos guardándonos, con quien nos vamos a casar, con quien nos amó, nos salvó. Y debería ser una noticia
que traiga alivio. Así, oh, por fin, nuestro sueño se hace realidad. Y en Filipenses 1, 20 y 21 vamos a encontrar que también nos dice lo siguiente. Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El original no dice que lo he perdido todo y lo considero por basura. Esto dijeron los traductores como porque no suene tan grosero. Pero en realidad dice lo tengo todo como estiércol. Comparado a Cristo, todo lo que pueda yo ganar es estiércol. Todo lo que he acumulado en la vida es estiércol, no me ayuda. Oye, ¿cómo te ha bendecido el Señor? Oye, todo lo que has acumulado, si no ha ayudado en nada, es estiércol. Así Pablo habló. Y no lo habló alguien que no tenía nada, tenía mucho que ofrecer en su sociedad. Pero todo ese conocimiento acumulado, toda esa riqueza acumulada, él dijo, lo tengo como si hubiera sido una pérdida. Perdí mi tiempo acumulando tanto, aprendiendo tanto, que no conocía a Cristo. Y esto nos está hablando que la iglesia debe empezar a valorar más las riquezas que se amontonan en el cielo que las riquezas que se pueden amontonar en la tierra. Esto no significa que no hay una iglesia que no lucha por cosas materiales. Por supuesto, trabajamos, por ejemplo, para pagar una casa, pagar un auto, dar una buena educación a nuestros hijos, comprar ropa, etcétera. Pero esto es estiércol comparado a las riquezas que hay en Cristo Jesús, a toda la riqueza que yo puedo acumular en el cielo, donde no hay ladrón, donde no hay polilla ni óxido, sino que allá puedo tener una riqueza que perdura para siempre y no la temporal de aquí en la tierra. Nos está hablando de esa madurez, de empezar a buscar lo eterno, más que lo físico. Jesús mismo lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto nos está hablando el libro de Filipenses. Y por último está el libro de Colosenses, que es experimentar a Cristo como cabeza. Entonces no puedo decir que Cristo es mi cabeza, es mi Señor, viviendo como Gálatas. No puedo experimentar y decir que Cristo es mi Señor o mi cabeza si no considero este mundo como, y sus riquezas o lo que Él me puede ofrecer como basura, como estiércol. Si no lo veo a Él, si no nazco de nuevo y comienzo a unirme a la iglesia y a sus propósitos, no puedo decir que Cristo es mi iglesia. Por eso Colosenses es el éxtasis. Cristo es mi cabeza. En mi cabeza están los pensamientos, es decir, los pensamientos de Cristo, los ojos hacia donde Cristo esté mirando, Él es mi cabeza. Los oídos, lo que Él está oyendo, yo quiero oír. Y su boca, lo que Él está hablando es lo que yo quiero hablar, es lo que quiero recibir. Esa es una madurez de la iglesia. Entonces, hagamos esta pregunta concienzudamente. ¿Somos como Gálatas o como Colosenses? La iglesia de Colombia, hablemos. Y si tú estás viendo esto de otro país o de tu ciudad, hablemos. La iglesia en Colombia, la iglesia de Bogotá, ¿es la iglesia de Gálatas o la iglesia de Colosenses? ¿Es la iglesia de Gálatas o la de Efesios? La de Gálatas nos está diciendo que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces creo que siendo concienzudos, si a veces tienes celos, te da envidia, todavía estamos en Gálatas. Pero llegó el tiempo de madurar, de que ser como iglesia. Mire que Efesios entonces es el corazón del corazón. Y le considero que usted, le insto a que usted considere esto, perdón. Si en realidad aquí vamos a ver el propósito de los que creemos en Cristo siglo XXI, o mejor, después de la resurrección de Cristo. Está en Efesios,
porque está consumado todo el propósito de Dios para nosotros. Inicia Efesios así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire eso. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué glorioso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias a Dios por eso. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto define perfectamente el plan de Dios con todos nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es la iglesia en Cristo? Así que Efesios nos va a dar esa introducción y nos va a abrir los ojos y nos va a decir, no pidas bendiciones. ¿Qué? No pidas. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? No sabía. En los celestiales, o como lo has leído en tu Biblia, en los lugares celestiales. Ese es el lugar donde espiritualmente habita la iglesia, la cual nadie tiene acceso, sino la iglesia, los hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ir a ese lugar y tomar tu bendición. A ver, para hacerlo más claro, tú estás en tu casa con tus hijos. Tú le dices a tus hijos, lo que hay en la nevera es tuyo. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Decirle, papá, ¿puedo coger esto de la nevera? Si papá ya te dijo que todo lo que hay en la nevera es tuyo. Él va y abre la nevera y coge. Asimismo, nosotros entonces debemos ir a los celestiales y tomar lo que Cristo dijo que tomaríamos, lo que está en la nevera. Entonces, ¿cuál debe ser el trabajo de la iglesia? Conocer la nevera, conocer los celestiales. Es que no tengo ni idea. Pues creo que hay trabajo que hacer, desarrollar nuestro espíritu. Señor, dame sentidos agudos, dame ojos abiertos para conocer estos lugares y qué hay en ellos para poder tomarlos. ¿Qué cosas me dijiste que debo tomar? Vamos a encontrar en Efesios entonces, en el corazón de la Biblia, 7 temas principales, como por ejemplo el cuerpo, lo que venimos hablando. Efesios 4:13 nos va a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso debe ser el trabajo de la iglesia, de ser uno. Pero no ser uno significa hacer actividades para que nos integremos, no. Porque puede haber unidad, no en la verdad o en la fe. Puede haber unidad en la maldad o en la oscuridad. El hecho que nos citemos para comer y estemos en un mismo comedor no nos hace uno. Yo he estado en almuerzos con incluso gente cristiana, donde no soy uno con ellos. Digo, no puedo unirme a ti, no. Aunque estamos comiendo y estamos riendo y qué unidos se ven. No. Está hablando de un mismo pensamiento, de conocer en este caso el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta llegar a crecer y ser un varón perfecto, como lo es el Hijo de Dios. Del hombre nuevo es el segundo tema en Efesios. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Ese nuevo hombre está hablando del nuevo hombre espiritual. ¿Recuerdan que les mencioné que hay un nuevo nacimiento? Pues así como físicamente el bebé debe empezar a alimentarse y comienza sobrenaturalmente a crecer, así en el espíritu también. Ese nuevo hombre, el hombre interior, tiene que ir fortaleciéndose y creciendo. El tercer tema en Efesios es el reino. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois
extranjeros. Esta mentalidad que debemos empezar a madurar, y es que en realidad somos extranjeros aquí en la tierra. Pero si yo nací en Colombia, si yo nací en Estados Unidos, ¿cómo así que soy extranjero? Sí, está hablando de realmente de lo que es eterno en ti, tu espíritu. Si naciste de nuevo, como todo recién nacido, tiene un registro civil de nacimiento, donde se dice quiénes son sus apoderados, quiénes son sus, todos sus datos, su nacionalidad. Pues también hay un registro civil espiritual, donde dice que ahora ya no soy extranjero, mi espíritu tiene un lugar, ¿cuál? Nuestra ciudadanía es con los santos. ¿De dónde soy? Del cielo. Yo pertenezco al cielo y estoy de paso aquí en la tierra, unos 80, 90 años, no sé lo que Dios tenga. Entonces, estoy aquí de paso, ¿pero por qué? Porque mi casa, mi ciudad es del cielo. Y entendiendo esto, es más fácil a no aferrarnos ni luchar tanto por, insisto, acumular aquí en la tierra. ¿Por qué acumular tanto si estoy de paso? Vamos a trabajar por lo que es eterno, por lo que cuando llegue a mi ciudad tenga un buen tesoro. Cuarto tema, la familia de Dios. Dice allí mismo en Efesios 2:19, sino que sois conciudadanos de los santos. Entendemos que hay una nueva familia. ¿Cuál? Los que recibieron ese mismo nacimiento, esa misma simiente, pueden decir que tenemos un mismo padre. Y por eso ya nos llamamos hermanos. ¿Por qué me dice este hermano? Porque tenemos un mismo padre, una misma simiente. Cuando identifiques a esa simiente en alguien, puedes decirle hermano. Cuando alguien te dice Dios te bendiga, no digas amén tan rápidamente. ¿Cuál Dios tiene él? ¿Será mi mismo Padre, mi mismo Dios? Yo estoy diciendo amén a un Dios que no es mi Dios. No necesito otra bendición. Entonces esos detalles nos dan entendimiento de quiénes somos. Y Efesios 5, los últimos dos capítulos, 5 y 6, en el 5 nos va a hablar algo precioso. Dentro de la iglesia, dentro de cada uno de estos que han decidido aceptar, crecer y han empezado a madurar con Cristo, ellos se van a convertir en algo que Efesios nos va a hacer una analogía preciosa, que es la esposa. Una parte de la iglesia, la que no quiso vivir como Gálatas, sino que empezó a vivir como Efesios y creció a vivir como Filipenses hasta llegar a Colosenses, esa iglesia empieza a ser llamada y preparada como la esposa de Cristo. Algunas veces hemos escuchado que es la novia de Cristo, pero no vamos a encontrar eso en la Biblia. No vamos a encontrar ese término de novia porque, si se pone a pensar, el noviazgo es un invento humano. Si no, díganme, si usted alguna vez ha llenado un formulario de EPS para cualquier diligencia y le solicitan su estado civil. Entonces está casado, soltero, viudo, unión libre, pero en ningún momento va a encontrar si está de novio. Suena chistoso, ¿no? Pero aunque suena jocoso, en realidad no se está hablando de un asunto legal, porque la novia le resta autoridad. Cuando alguien está de novios, no tiene el mismo derecho de un esposo, de una esposa. ¿Derecho a qué? A esa intimidad. El noviazgo ha sido una invención humana para darnos licencias que solamente se dan en los matrimonios. Sí, y si tú joven estás escuchando esto y te molestaste, es verdad. Queremos licencias para que nuestra carne acaricie, toque, pero eso en realidad son licencias que Dios da dentro de un matrimonio. Ya cuando me case con la novia que toqué durante 6 meses, un año de noviazgo, ya me he casado, ¿qué más voy a tocar? Ya tuve una relación sexual con ella. Es una licencia dada por los hombres para saltar etapas o no esperar al tiempo adecuado que Dios diseñó. Entonces vamos a encontrar en Efesios 5, que fue lo que leímos al principio, de cómo Dios instituyó el matrimonio. Diciendo que así como hay un esposo y una esposa, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y esto es un estándar, una balanza muy alto para nosotros, varones, porque Cristo se entregó por ella. Y nosotros debemos entregarnos por ella.
Y para nosotros los varones es muy difícil entender esto. ¿Por qué? Por la simiente, por ese ADN caído, esa naturaleza donde nosotros amamos condicionalmente, para saciarnos, donde reclamamos nuestros derechos. Sin embargo, dice, como Cristo amó a la iglesia y Cristo se entregó por ella, y ahora que somos iglesia sabemos que somos gente difícil, que no siempre complace. Pero Cristo amó, nos ama como iglesia, incondicionalmente. Así que nosotros, esposos, estamos llamados a amar incondicionalmente, a esperar, así como Cristo espera que maduremos, nosotros esperamos no a que madure nuestra esposa necesariamente, porque pueden ser más maduras que nosotros, sino a esperar, a que no se trata de nuestra voluntad, aunque nos llame Cristo cabeza. Él habla de cabeza porque en la cabeza se concentran esos sentidos que son alertas, que son los que dan la visión, los que dan la dirección, los que escuchan la palabra de Dios, los que respiran a Dios. Pero no porque seamos necesariamente más que ellas, sino porque Cristo viene y hace una analogía que así como Él es esposo, nosotros somos esposos de nuestra esposa y amó y se entregó a ella. Y le dice, así, esposas, ustedes también estén sujetas. ¿Cómo? Como la iglesia va madurando y va uniéndose a Cristo, únanse a sus esposos, sujétense, respétenlos a ellos. Y con esta analogía de una relación natural, dice, ven, pero yo les estoy hablando esto, dice Pablo, de Cristo y la iglesia. Entonces, si alguno de los que actualmente dice, ¿por qué casarnos? Vámonos a vivir en unión libre. ¿La Biblia dónde habla de eso? Pues bien, para hablar de matrimonio tenemos que hablar siempre de Cristo. Recuerden que todo está unido a Cristo. Todos los diseños apuntan siempre a Jesús. Y es que así como Cristo escogió, santificó y ofrece un estilo de vida, Él no se va a casar en yugo desigual. Él no se casa con yugo desigual. Se está preparando una parte de la iglesia, un remanente, que va a crecer a su estatura y van a casarse. ¿Cuándo va a suceder eso? La palabra nos habla que es cuando haya el rapto de la iglesia. Aquí comienza un periodo de tribulación y gran tribulación aquí en la tierra. Mientras tanto, en el cielo viene ese matrimonio. ¿Entre quién? Cristo y esa iglesia que llegó a Colosenses. Sin mancha, sin arruga. Asimismo, entonces, no es bueno irse a vivir en unión libre, a ver si de pronto pasa algo, sino mejor no comprometerme tanto. Eso está hablando de un amor que no se entrega. Entonces mejor no haya noviazgo. Mejor pasa un tiempo de oración con quienes, con tus autoridades, es decir, con tu padre, con tu madre. Si no tienes padre y madre, con una persona espiritual madura. Que te diga, no comprometas tu corazón ni tu cuerpo. Que es que cuando ya estás embarazado es que empiezas a tomar decisiones. Pero ¿qué tal si pasas un tiempo de amistad primero? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que te unas a una sola mujer, que abandones tu hogar. ¿Por qué razón? Para unirte a tu mujer y seas una sola carne. Este es el diseño del matrimonio. ¿Cómo? Como Cristo y la iglesia. Así debe funcionar un matrimonio. No podemos ver las cosas fuera de Dios. Así que esto habla Efesios 5. Y va a terminar la carta de Efesios hablando de la iglesia como guerreros. Espera, ¿en qué momento hemos hablado de soldados, de estrategias militares? ¿Cómo así que guerreros? Pues todo lo que habla Efesios anteriormente, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no provoquen a ir a sus hijos. Esposos, amen a sus esposas como a Cristo. Esposas, sujétense a Cristo como la iglesia lo hace. Esposas a sus esposos como la iglesia a Cristo. Amos, sean justos con sus siervos. Siervos, trabajen de buena manera. Todo esto que está en Efesios, toda esta justicia en las relaciones, el buen trato en las relaciones, nos hace un ejército. Yo pensé que tocaba hablar más de estrategias, de intercesión, de conocer. El ejército que Dios necesita es de familias, de casas fuertes, matrimonios fieles, hijos sujetos, padres llenos del Espíritu Santo para dirigir a sus hijos. Ese es el ejército del que está hablando, que es la iglesia. Familias, casas.
que se unen para mostrar y crecer en Cristo. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrina. Y los 4, 5 y 6 vamos a ver que son consejos prácticos, como los que hemos visto. Y aquí nos está hablando entonces que no podemos separar la doctrina sin la experiencia. Toda esta doctrina que tú has recibido es momento de practicarla, porque si no, pues volvería atrás a ser como un Gálatas, simplemente no practicar, no haber transformación. Así que Dios quiere introducirnos a Efesios, que dejemos ser los que están en Gálatas, manifestando las obras de la carne. Quiero contarles una historia, ya para ir terminando, acerca de un incidente que pasó en un santuario en la India. En ese santuario se llama el Kombaru. Y era que un leopardo iba persiguiendo a un perro. Y ya lo iba a alcanzar, cuando el perro, por una ventana, entró a un baño. Y el leopardo también entró. Pero el baño estaba cerrado desde la parte exterior, es decir, no se podía abrir. Entonces, cuando se vio encerrado el perro dijo, este es mi fin. Sin embargo, el leopardo quedó anonadado del lugar, se sintió encerrado y estuvieron allí por más de 30 minutos y encontraron que el leopardo se hizo en una esquina y se acostó y no se devoró al perro. Y el perro, petrificado en la otra esquina, ni siquiera ladraba. Cuando llegaron los expertos de vida silvestre, lo primero que hicieron fue lanzar un dardo para tranquilizar al leopardo, y luego se lo llevaron y dejaron en libertad al perro. Y cuando dijeron por qué este incidente, se tomaron fotos de este incidente, ¿por qué no se devoró al perro? Era su oportunidad, ¿acaso no lo estaba persiguiendo para eso? Pero los expertos del departamento forestal dijeron que cuando un animal salvaje, acostumbrado a su vida silvestre, se ve encerrado, privado de su libertad, de ese salvajismo que hay en él, de recorrer la selva, y se ve atrapado y perdió su libertad, en él comienza un dolor profundo que lo deprime y hace que el hambre se le vaya. Y eso fue lo que le pasó a ese leopardo. Y por eso no devoró ni se comió al perro. Cuando leí esta historia dije, ese leopardo es como la iglesia. Dios nos ha dado las armas para comernos al enemigo como a pan. Sin embargo, al encerrarnos en 4 paredes, se ha quitado nuestra hambre por las almas. Y pudiendo devorarnos al enemigo como pan, manifestando el reino de los cielos, el encierro de los cultos, el encierro de que solo uno tiene la razón, uno tiene la revelación de Dios, ha producido un dolor en nosotros y hemos perdido la libertad gloriosa de la que Jesús le dijo a Pedro, en ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es nuestra libertad, que cada vez que el Hades, la muerte, el infierno se nos acerca o lo vemos en el camino, nosotros somos mayores que ellos, somos un leopardo. No puede prevalecer las tinieblas donde hay iglesia, pero encerrados en 4 paredes, donde no podemos manifestar la luz, nos hemos dormido y el hambre por las almas se ha ido. Pero es el momento de que Cristo abra la puerta de esa cárcel, de que está muy bien congregarnos, no hay que dejar de hacerlo, pero hay que manifestar nuestra vida salvaje. ¿Cuál vida salvaje? ¿Qué estoy hablando? De esos que arrebatan, que el cielo, el reino de los cielos es para los valientes, para los violentos que lo arrebatan. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer, a crecer en Él. Hay tanto más que hablar acerca de la iglesia, por supuesto, de cómo manifiesta esa vida violenta a través del Espíritu Santo, a través de los dones, de los ministerios, pero quiero dejar hasta aquí, para que hoy hablemos acerca de esa madurez, porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si tú haces parte de la iglesia, Dios te ama. Si no haces parte de ella, hoy es una oportunidad para que puedas ser parte de ella, porque es la manera en que Dios demuestra su gobierno hoy en día. No hay otra institución, es a través de la iglesia. La iglesia, ¿por qué existe y es de esa manera? Dios quiso
que sea la manera en que se hace la transformación. Y quiere hacerlo a través de dones y de ministerios que puso en su iglesia. Él dice que a algunos, constituyó pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Esto va a hablarnos en Efesios 4:11, que dio a algunos ministerios, no a todos, a algunos. Sin embargo, los dones que él da en Efesios 4:7 dice: a cada uno se nos ha concedido gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos, tú y yo, tenemos dones. Sin embargo, ministerios para edificar, hacer madurar a la iglesia, son algunos. Y esa es la razón por la cual debes congregarte, porque el ministerio no es para todos. Hablando de ministerios que edifican la iglesia, que hacen madurar. Pero si tienes dones para trabajar en tu casa, tienes dones para trabajar en ti mismo, tienes dones del Espíritu Santo, tienes fruto del Espíritu Santo. Pero el hecho de que te unas a un ministerio, que te conectes, es porque hay ministerios que te van a ayudar a madurar, a edificar, a crecer en Cristo. Entonces, Dios no va a cambiar una nación. ¿Qué? ¿Dios no va a cambiar una nación? No. Dios transforma su iglesia y de acuerdo al comportamiento de ella, sana y salva a una iglesia, a una nación. Jesús dijo, él dejó escrito en la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ahí sí viene, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, que una nación sea sana o enferma depende de que una iglesia busque, ore, se convierta. De eso depende. Entonces, Dios no va a sanarla a una nación, Dios no va a cambiar Colombia si la iglesia no madura. Si no dejan de haber celos, envidias entre ellos, ¿entre quiénes? Entre la iglesia. Es normal que hayan asesinatos, robos en aquellos que no tienen el ADN, están incapacitados para ser santos, están incapacitados para ser buenos, no tienen ese ADN, pero la iglesia sí. Y no hay excusa para la iglesia para no vivir en justicia. Entonces, Dios nos eligió para ser agentes transformadores y ser quienes determinamos el cambio en el lugar donde vayamos. Concluyo con esto. Entonces, Cristo amó a la iglesia, como leímos en Efesios 5, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo. ¿Es de Jesús que sale la iglesia? Porque Él da la vida por ella, la compra. ¿Y para quién hace esto Jesús? Para Él mismo. Es como si tú mismo te compraras un regalo de bodas o un regalo de cumpleaños. Qué extraño, ¿no? Casi nunca es común que uno llegue al día con su cumpleaños y dice: ay, yo me compré. Puede suceder, pero lo natural es que ese día de bodas, ese día de cumpleaños, realmente son los externos los que nos dan regalos, ¿cierto? Pero Jesús no. Él toma a su iglesia, toma a su esposa, a su iglesia, y va a colocarle una envoltura, así como envolvemos un regalo. Entonces, Él le da vestiduras de salvación. Le quita la ropa vieja, le quita sus manchas, sus pecados, y la está preparando. Acaba de envolverla y le va a poner una tarjeta. Así como sellamos ese regalo, Él nos va a sellar con el Espíritu Santo. Dice: estas las arras de la promesa. El Espíritu de Dios nos sella y pone una tarjeta en nosotros: mío eres tú. Y cuando acaba ese regalo, dice: ¿para quién? Para Jesús. De Jesús para Jesús. Él mismo se preparó su regalo para Él mismo. Somos de Jesús y somos para Jesús. Esto es lo glorioso, que Él nos está preparando, nos está santificando, nos ha quitado de la zona de confort del pecado y nos está santificando, haciéndonos madurar. ¿Para qué? Porque un día nos casaremos, porque un día estaremos cara a cara con Él. Y la invitación es que te dejes envolver de Cristo, sellar por Cristo, marcar por Cristo, para que vivamos para siempre en este eterno matrimonio, Cristo y su iglesia. ¿Le parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude a madurar?
Padre, gracias por tu palabra. No queremos ser leopardos tirados en un rincón. Queremos levantarnos y ser quienes tú dices que somos, la iglesia, baluarte de la verdad. Somos aquellos que revelamos a Cristo, mostramos madurez y que a causa de nuestro vivir hay sanidad en la tierra que pisamos, que tocamos. Señor, hoy te pedimos que nos hagas madurar y que mates al Gálatas que hay dentro de nosotros. Y todas esas obras de la carne dejen de manifestarse a causa de que empezamos a que el deseo del Espíritu sea el que crezca y los otros deseos mueran por inanición a causa de que no los alimentamos, y empieza a crecer Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Queremos, Señor, comprender que nos bendijiste en los celestiales. Abre nuestros sentidos, tómanos de tu mano y llévanos allá y muéstranos lo que nos pertenece, lo que debemos arrebatar para bajarlo aquí en la tierra y lo que debemos de seguir acumulando allí en los cielos. Padre, ayúdanos a considerar como estiércol todo lo que podamos ganar a nivel de mundo y que consideremos riqueza cada vez que tú creces y nosotros morimos. Ayúdanos a no aferrarnos a esta vida, porque el morirnos o que muera alguien de nuestra familia es ganancia, porque vamos a donde pertenecemos, volvimos a casa. Gracias, Señor. Y ahora, como familia en Cristo, ayúdanos a crecer en unidad de la fe del Hijo de Dios y manifestar, Señor, tu obra, manifestar tu salvación y cumplir aquellas misiones que tú quieres hacer y mostrar tu gobierno y poder a través nuestro. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga y prepárese para ese matrimonio. Hablamos luego.